Hola, mi nombre es Laura Bernal y hoy voy a exponer sobre los 14 casos del Mister Electrónico, mi experiencia. Bueno, fue una experiencia bastante gratificante, pero a la vez muy estresante. Gratificante porque aprendí a diferenciar las resistencias. Las resistencias porque aprendí a diferenciar cuáles se calentaban, cuáles se enfriaban y cuáles eran tolerables. También aprendí cuáles eran las mayores a 100 ohmios, cuáles eran las menores, porque a cada rato mantenía viendo el papel donde veía las resistencias, entonces de tanto hacer, pues me las memoricé. También aprendí que el lado dorado de las resistencias se pone al lado derecho y no al izquierdo. Entonces lo que yo hacía era ponerlo al revés y eso generaba corte y pues no permitía el paso de la corriente. Entonces me tocó aprender de las malas. Fue bastante estresante porque lo que pasó fue que al momento de poner las resistencias, nosotros poníamos el portabatería, poníamos la batería, poníamos el multímetro y el multímetro nos salía que sí pasaba la corriente, pero lo poníamos en el banco de prueba y no nos funcionaba. Entonces era bastante difícil, pero al final se pudo lograr. También aprendí a hacer los circuitos de serie en paralelo, porque antes ni siquiera sabía que era un circuito en serie en paralelo. Entonces mis compañeros todos mostraron su apoyo y me ayudaron. Y sí, lo hice en paralelo y en serie. Uh, Fue también muy estresante a la hora de conectar los LEDs. ¿Por qué? Porque yo ponía un diodo LED y ponía el, la patica negativa y la patica positiva en las partes que no eran de la protoboard, entonces no me encendía el diodo LED. Además de que también tenía que probarlo cada vez con la pila porque algunos diodos LED estaban quemados, entonces tenía que probar cada uno para poder que me diera. También tenía que tener un diodo LED rectificador. ¿Qué pasó con ese diodo LED rectificador? No lo encontraba. Entonces le puse algo más y eso pues no me servía. Si se lo quitaba me prendían los dos LEDs, pero si lo ponía no me prendían. Al final pude encontrar el diodo rectificador y me pudieron prender, pero fue bastante complicado porque al principio prendía un poquitico o no prendía de la nada o prendía y luego apagaba, entonces era bastante difícil. Y una de las mejores experiencias fue cuando nos tocó hacer una resistencia que fuera poner una caliente, otra tolerable y otra fría. Resulta que la caliente, al nosotros ponerla, eso empezó a quemar y empezó a soltar humo y fue muy chévere. Y sí, me gustó mucho la experiencia, a pesar de que fue muy estresante, pero me permitió y nos permitió a mi grupo, a mí, aprender sobre los distintos tipos y análisis de circuitos y cómo es el paso de la corriente a través de ellos. Además de que me ayudó bastante a identificar el banco de prueba, porque yo antes del banco de prueba no le prestaba nada de atención, pero aprendí que es demasiado importante y para todo. Entonces debemos poner nuestra atención bastante en el banco de prueba y eso me permitió aprender muchísimas cosas, tanto como de los circuitos como pues del banco de prueba. Y sí, la experiencia fue tanto gratificante como bastante estresante, pero al final se logró y, y fue muy chévere. Muchas gracias.